días, hermanos. Que el Señor pues nos continúe bendiciendo y créanme que es un gran reto pararse aquí por muchas razones. Y una de ellas, o la principal, es: ¿estoy yo bien con Dios para pararme aquí? Le voy a invitar a que vayan a sus Biblias. Efesios 4. Efesios 4:31. Es la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Oremos. Padre bendito, henos aquí delante de tu presencia, pidiendo, Señor, tu dirección, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu socorro, Padre, porque tú eres que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. En ti habita todo el poder, toda la honra y toda la gloria, porque tuyo es toda plenitud, oh Dios. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más estar delante de ti. Sé tú, oh Dios, que nos ayude a exponer cada palabra, porque tú dices en tu palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tenemos como tema para hoy: yo vivo mi vida sin resentimiento. Es bueno que nos preguntemos cada uno de nosotros, igualmente como yo me pregunté, ¿podemos vivir nuestras vidas sin resentimiento? Pues ese es el deseo de Dios, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Él, vivamos nuestras vidas sin ningún resentimiento. En forma de introducción, vamos a leer ahí en este mismo capítulo, del versículo 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, hermano, que el apóstol Pablo, pues, tiene un gran consejo para los hijos de Dios. Y cuando él dice que se quiten de nosotros algunas cosas, es porque no nos conviene que estén en nuestras vidas. Cuando él dice despojados del viejo hombre, hermano, es porque esa carnalidad que es perenne en el viejo hombre, no podemos nosotros permitir que se haga manifiesto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque siempre el apóstol Pablo da una razón, porque dice, porque está viciada conforme a los deseos engañosos. Dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. También cuando él dice renovaos, quiere decirnos a nosotros que cambiemos totalmente esa naturaleza
esa naturaleza pecaminosa en nuestras vidas, que nos despojemos de eso y que, como dice el versículo 24, nos vistamos del nuevo hombre. O sea, debe ser que reformemos nuestros corazones de dentro hacia afuera y cambiemos totalmente nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros deseos y todo lo que conlleva a los deseos carnales y al viejo hombre, vestido del nuevo hombre creado según Dios. Porque, hermano, porque lo que Dios crea es bueno. Dios crea perfecto. Dios no crea nada que no sea para su agrado. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo. Y da la razón, porque somos miembros los unos de los otros. Razón por la cual no debemos hablar mentira a nuestros hermanos y a nadie en general. Y especifica ahí a los hermanos porque somos miembros, somos parte los unos de los otros. Entonces, hermanos, si usted cree que es parte mía, yo soy parte suya, debemos andar sinceramente uno con el otro, no mintiendo, hermanos, siempre haciendo lo que es correcto. Y sigue añadiendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Ahí hay dos. Airaos, pero no pequéis. No debemos airarnos de ninguna manera, pero tampoco debemos dar lugar a Satanás en nuestras vidas. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Fíjense que siempre el apóstol Pablo pone una razón ahí por la cual no debemos hacer tales cosas. Ninguna palabra corrompida, descompuesta, salga de nuestro. O sea, que cuando vayamos a dirigirnos a los, especialmente a los impíos, debemos hacerlo con sabiduría, para que no se nos vayan esas malas palabras, esas palabras descompuestas, y por ellas ellos mismos nos juzguen, porque siempre cuando usted dice que es creyente, los ojos de los impíos están puestos en usted. Y es bueno que nos miren, hermano, que nos miren y tengan cosas buenas que decir acerca de nosotros. No que digan, y ahí vive un cristiano, y ese cristiano. Bueno, son preguntas, ¿verdad? Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y llegamos al versículo 31, donde vamos a estar viendo algunas cosas. Yo vivo mi vida sin resentimiento. De verdad, hermano, que es duro usted decir yo vivo mi vida sin resentimiento, porque es que a veces nos hacen cosas y yo creo, hermano, que debemos hacer como dice dice el autor a los hebreos, ahí en Hebreos 12:15. Y es que usted puede sentir resentimiento porque somos seres humanos en X momento,
pero no dejar que ese resentimiento eche raíz en su corazón. Esa es la diferencia. Fíjense lo que dice Hebreo 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense de qué está hablando el autor a los hebreos. De una raíz, o sea, algo que se ha aferrado en nuestras vidas, que se ha firmado y hasta ha crecido en nuestro ser. No debe ser así, hermanos. El apóstol Pablo aconseja y dice, quítense de vosotros toda amargura. Me surge la pregunta, ¿puede vivir un cristiano amargado? Hay personas, hermanos, que viven amargadas, por si usted no lo sabía, casi toda su vida. Por alguna razón. Se enojan con Dios, se enojan con X persona y viven su vida amargada. Y no es bueno, hermano. Recuerden a Noemi. Ella, después que se le murió el esposo y sus hijos, dice que vivió una vida totalmente amargada hasta que Dios la llevó nueva vez a Israel y le hizo ver Dios que Él no cambia, que Él es el mismo. Que si nos pones a prueba en ciertas circunstancias, pero que Él está ahí. Dios está ahí, hermano. No importa cuál sea la prueba, cuál sea la circunstancia por las que pasemos, Dios siempre estará para ayudarnos, para socorrernos. Amargura es sinónimo de angustia y desagrado. Sin lugar a duda, todos hemos tenido momentos en nuestras vidas amargos y de angustia también, hermano. Todos los seres humanos, yo me atrevería a decir que todos los seres humanos, porque llega momentos en nuestras vidas en que nos traen tristeza y amargura. Ahora, ¿debemos nosotros dejar que esa amargura permanezca en nuestro ser? No. El apóstol Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura. Y con mucha razón él lo dice, hermanos. Porque la amargura no es buena para ningún ser humano. También nosotros vemos que en la palabra de Dios se nos hace notar a muchos siervos de Dios que pasaron momentos amargos, hombres que tuvieron así con Dios, cerca de Dios, pero tuvieron su momento difícil, hermanos. Tuvieron sus momentos amargos. Entre algunos de ellos estuvo Abraham, estuvo Jacob, estuvo Moisés. ¿Te recuerdan cómo Moisés se puso en ciertas ocasiones porque el pueblo le hastiaba? Y sin embargo, la palabra de Dios dice que no importa cuán manso te sea, porque dice que era el hombre más manso que había en toda la tierra, Moisés. Sin embargo, tuvo su momento de angustia, su momento amargo.
También David, 1 Samuel 23, ahí nos narra la historia de David cuando huía del rey Saúl en el desierto, donde no encontraba de qué alimentarse, y un ejército detrás de él. Tenía momentos de angustia, hermano, momentos amargos en su vida. ¿Qué más podríamos decir de Job? Que perdió todo cuanto tenía, se quedó sin nada, prácticamente sin familia, sin nada. Son momentos difíciles que llegan a seres humanos. Pero, como le decía, Dios no cambia, estás ahí. El mismo Elías era un profeta que vivía así con Dios. Sin embargo, hubo un momento que le dijo, quítame la vida. ¿Y por qué, hermano? Sentía angustia en su vida, sentía desesperación, sentía amargura en su vida, solamente porque una perversa reina lo quería matar. Y así también se nos da el caso de Jeremías. El profeta Jeremías, podríamos decir que fue uno de los profetas que pasó más momentos amargos y difíciles en su vida. Porque muchas veces le azotaron fuertemente, muchas veces lo echaron, bueno, no muchas veces, narra una vez, la Sagrada Escritura, fue echado en una cisterna y se enterró en el lodo. Yo me imagino como hombre en ese momento, cómo él se sentía. Y así, hermanos, fíjense que tomé yo algunas cositas de un mensaje que predicó un hermano aquí acerca de el profeta Jeremías, que dice que fue azotado sin misericordia, ahí en Jeremías 21 y 2. Fue amenazado de muerte en el capítulo 26, verso 3. Fue azotado nueva vez y encarcelado. En el capítulo 37, verso 15, fue expuesto en una cisterna. Capítulo 38, verso 6, y finalmente fue desterrado a Egipto y allí murió. Fue uno de los profetas que más sufrió. De modo, hermano, que ven que no solamente usted puede tener momentos difíciles, yo puedo tener momentos difíciles. Los profetas que anduvieron ahí con Dios, hermano, es que seguir a Dios, servir a Dios, tiene un precio. El que no esté dispuesto a pagar ningún precio por servir a Dios, que no busque a Dios. Porque hay un precio que pagar. También, entre otros personajes que sufrieron mucho, también podríamos contar al apóstol Pablo, entre Pedro y muchos más, porque saben los momentos difíciles que tuvo el apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles que más trabajó en la obra de Dios. Bueno, pero el apóstol, con razones de sobra, nos dice a nosotros, o nos aconseja que se quiten de nosotros todas estas cosas. Amargura. A continuación dice enojo. ¿Y por qué dice el apóstol que es necesario que el enojo desaparezca de nuestras vidas? Fíjense, hermanos, estaba la amargura, pero también habla del enojo ahí, en segundo lugar. ¿Y por qué él dice que, hermano, es que el enojo en el ser humano, en primer lugar,
no le permite ver y reaccionar con claridad. No le permite ver a ningún ser humano cuando esté enojado y reaccionar con claridad. Si no, recordemos a este asirio, Naamán, cuando fue donde Eliseo, para que le sanara de la lepra. Él se paró allá, él tenía hecho un bosquejo en su mente, donde él creía que el profeta le iba a llamar, entra, lo va a acomodar, le dice, le va a poner la mano en el nombre de Dios, tú serás sano. Eso era lo que él esperaba. Eso era lo que tenía en su mente, que el profeta Eliseo iba a hacer con él. Pero el profeta lo dejó allá afuera. Y cuando le dije, mira, ve, lávate allí en el Jordán, zambúllete 7 veces. ¿Qué es lo que este hombre está hablando? Se enojó, hermano. Dice que se enojó grandemente. Y miren que el enojo no deja ver ni pensar con claridad a la persona. Quien pensó y vio fue su siervo, porque no estaba enojado. No estaba enojado. Le dije, pero mi Señor, si mira toda la maravilla que hace ese profeta. Si te dijeran que, ¿por qué tú no lo haces? Debe hacerlo. Hasta que le convenció que el hombre fue y dejó un poco el enojo y fue y se zambulló al río y dice que su carne fue limpia como la de un niño. Entonces, hermanos, no debemos permitir que el enojo haga nido en nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la segunda razón es porque cuando una persona vive enojado diariamente, se le afea su rostro, hermano. ¿Ya no has visto cuando una persona vive enojado, que vive como no presenta una sonrisa en ningún momento en su vida y siempre se envejece y afea su rostro antes de tiempo, hermano? El enojo es malo. Si usted lo consigue por un momento, trate de salir de él lo más pronto que usted pueda. Porque no es bueno para nuestras vidas. Y por ende, por esa razón, el apóstol Pablo dice que se quite de nuestras vidas. Y lo tercero es que no nos deja adorar a Dios con todo nuestro corazón como debiéramos hacer. Una persona enojada no puede adorar a Dios. No puede adorar a Dios, hermanos. Y es que su resentimiento de enojo no le permite adorar a Dios con su corazón. Entonces, es una razón muy mala. En estos días pasé yo por un supermercado por ahí a comprar una cosita que necesitaba. Y hay una señora en la fila. Estamos juntos así y la señora, yo le hago, estamos hablando y cosas y yo le mencioné acerca de Dios. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que hay que buscar a Dios. Sí, yo creo en Dios, pero yo no creo en religiones ni nada de eso, qué sé yo qué. Y ni lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que dice? Digo yo, bueno, la palabra de Dios dice que cree en mí como dice las Escrituras. Hay que creer en Dios como dice, porque usted puede decir yo creo. Cualquiera dice yo creo, pero hay que creer como dice las Escrituras. Así que dice, el que crea como dice las Escrituras, no como te piensa que debe creer. Porque hay muchas personas que creen
Dije, bueno, yo creo en Dios. Y viven su vida así, haciendo y deshaciendo. Y no, y negativamente. El otro día pasa un joven por ahí por frente de casa y va un niño. Y, y yo estaba afuera, no en la calle, pero estaba adentro así. Y lo escucho cuando le va diciendo al niño, mira, no crea en eso de religiones, ni de eso, que eso es un engaño. Los hombres son unos engañadores. Al niño le iba diciendo, eso es un engaño. Bueno, no sé por qué razón él lo iba diciendo, pero toda la persona que no busca a Dios, que no le sirve a Dios, que no se preocupa en su corazón por buscar de Dios, tienes esos problemas. Termina de esa forma, ignorando a Dios y diciéndole a otro que no lo haga. Pero el apóstol Pablo, como buen consejero, nos aconseja a nosotros que se quiten de nosotros todas esas cosas. En tercer lugar, decía que no nos deja adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y es que a Dios debemos dar el primer lugar en nuestras vidas y adorarle con todo nuestro ser. Si Él es el primero en nuestros corazones, debemos darle todo lo que somos a Él. Y en cuarto lugar, no nos permite reaccionar correctamente según número 20, 11 y 12. La ira, cuando se adueña del hombre, es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre. Esta monta en cólera y queda patente la desaprobación de Dios. Entonces, en cuanto a la ira, que dice el apóstol Pablo que debe quitarse de nosotros. Fíjense que menciona ahí cuántas cosas. Quítense de vosotros toda amargura, no una parte, todas. Enojo, ira, gritería, maledicencia y, por último, toda malicia. Porque los seres humanos tendemos a ser maliciosos. Decía que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso dice Santiago 1:20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. De ninguna manera cuando un ser humano está irado, fíjense hermano que en el momento de una ira se cometen errores. Hay seres humanos que cometen errores que le pesa para toda su vida. En un momento de ira. Por X razón fue que el apóstol Pablo dijo que se quitara, que se quite de nosotros, hermanos, toda la ira, todo momento que llega a nosotros. Fíjense que dice airao, pero no pequéis. O sea, porque con sobrada razón entiende que somos seres humanos y que llega un momento en nuestras vidas que nos airamos. Pero dice, no pequéis. Pero realmente, hermano, la ira conlleva a la mayoría de las personas a pecar contra Dios, a pecar contra su prójimo y a veces trae consecuencias funestas, consecuencias grandes en la vida del ser humano por una ira. ¿Cuántas personas quizá hoy en las cárceles
que cometieron un error, quizás asesinaron a alguien o hicieron algo en un momento de ira. Y después que le pasó la ira, se arrepienten. Se arrepienten, pero ya es tarde, porque el hecho está ahí. Ya está ahí. Ya no se puede echar para atrás. Entonces, lo más importante sería para nosotros tratar de no airarnos. Buscar un poquito de la mansedumbre de Moisés. Ser un poquito manso. A veces, algunas veces dicen algunas personas que yo casi no me gusta mucho hablar, de verdad. No me gusta mucho hablar porque que la palabra de Dios dice que en la mucha palabra no falta pecado. Y la otra es que cuando usted habla mucho, fácilmente ofende a las otras personas. Y a mí no me gusta ofender a la persona. No. Siempre he tratado de que cuando yo hablo con una persona, buscar todos los medios de que no se ofenda. No me gusta ofender a la persona. Entonces, por esa razón, el apóstol dice que se quiten de nosotros estas cosas que no son favorables en nuestras vidas. La ira en el hombre es pecaminosa en cuanto es fruto de su naturaleza caída. O sea, la ira es un fruto de la naturaleza caída del hombre, de esa naturaleza que no se ha acercado a Dios, de esa naturaleza que no se ha limpiado totalmente, de esa naturaleza que permanece todavía en el error. Es fruto de la naturaleza caída y de su egoísmo. El creyente es exhortado a ser sobrio. Primera Tesalonicenses 5:6. Por tanto, dice ahí el texto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Y qué es la sobriedad, hermanos? La sobriedad es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y sus emociones. O sea que el consejo del apóstol Pablo es muy aceptado y acertado en esto. Seamos sobrios, porque de esa manera, hermanos, podremos tener control en nuestras vidas de nuestras emociones. De esa manera podríamos controlar el enojo, podríamos controlar la ira y podríamos controlar todas esas cosas que nos aconseja el apóstol Pablo. Mira que en cuarto lugar dice que se quite la gritería. Hermano, ¿y usted cree que eso es correcto en ningún creyente? Pero sí, hermano, sí se da. Yo lo he oído. Se da, hermano, de algún creyente gritándole a otro. ¿Eso es correcto? No, no es correcto, hermano. Yo no creo que ningún creyente debe hablarle a otra persona, a ninguna persona en esa forma de gritería. Quítese de vosotros ese mal también, hermanos. Porque usted debe, cuando usted se dirige a una persona, debe ser hablarse con mansedumbre, debe hablarle con amor, porque el amor, dice la palabra de Dios, que cubre multitud de pecados. Y cuando se hace en amor,
sus oyentes sienten en su corazón que usted es una persona de amor y pacífica. Y es de esa forma, hermano, con la cual nos debemos dirigir a las demás personas, no con gritería. Y la otra parte es en quinto lugar, dice que es la malicia. Eso yo lo busqué según el diccionario secular. Significa intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo. La malicia. ¿Y cuánta gente maliciosa hay, hermano? ¿Cuánta persona maliciosa hay, hermano, por ahí? Que quieren siempre ir aventajados, que siempre le quieren ir montados sobre los demás, como dicen por ahí. Y eso no es correcto, hermano. Como creyente no debemos permitir que esa parte llegue a nuestras vidas, ¿verdad? La malicia. No. También la aplicación bíblica o la definición bíblica dice que es el deseo de hacer mal a alguien o actuar en forma mala. Esa es la malicia, hermano. Que no por ninguna razón debemos permitir que esta llegue a nuestras vidas, hermanos. De modo, hermanos, que yo les exhorto a que leamos detenidamente ese pasaje y especialmente ese versículo y hagámoslo nuestro y tratemos de cada día tratar de conducirnos correctamente como aconseja el apóstol Pablo. En conclusión, el deseo de Dios para usted, para mí, para todos sus hijos, es que vivamos una vida en santidad. Hebreos 12:14 dice, sed santo porque yo soy santo. Y añade, y sin santidad nadie verá a Dios. El deseo de Dios es que nos conduzcamos correctamente delante de Él y delante de nuestros hermanos y delante de nuestro prójimo. Que nos apartemos de todo mal y de todas malicias, de todo engaño, de toda gritería, de todo enojo, de toda maledicencia, en fin. Dice el versículo 32, y con esto terminamos. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ese consejo final ahí en ese capítulo del apóstol Pablo. Antes sed benignos, sed buenos, hermanos, los unos con los otros. Haced misericordia los unos con los otros. Perdone a su hermano, no guarde enojo en su corazón, como también Dios le perdonó a usted. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, cada día a tratar de conducirnos por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a depender de ti en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a que se quiten de nosotros si es que aún permanece alguna de estas cosas en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Padre,
a serte fiel. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.